Seguramente alguna vez hayas escuchado a algún amigo o algún conocido, o incluso tú estés en esta situación en el cual digas voy a pegar el salto de APS-C a full frame, pero ¿realmente eso es un paso adelante? Y es que hoy vengo a explicar un concepto que mucha gente no entiende muy bien, y es por qué se inventó el sensor APS-C, por qué existe y por qué se le infravalora tanto. Y es que hay que empezar por el principio. Bueno, primero vamos a hablar sobre cómo surgieron las cámaras digitales y tendremos que volver al año 2000. El año 2000 en la cual hubo un boom tecnológico, cambió muchísimo la tecnología en una manera muy rápida, había caricaturas muy bonitas como Dragon Ball, Pokémon, Digimon. Ay, éramos felices y no lo sabíamos. Y en esa época, entre tantas cosas y tanta tecnología que evolucionó, uno de los sectores que se vio influenciada es el sector de las cámaras. En esa época, en los años 2000, todavía estaban las cámaras con carrete. En concreto, las que más se utilizaban eran los carretes de 35 milímetros. Y claro, se quería dar el salto a la digitalización del tema de las cámaras. Entonces lo que cogieron eran las carretes de 35 milímetros e intentar hacer un sensor que sea igual de grande o más o menos equivalente a ese carrete o a ese tamaño. Después de tantas investigaciones lograron construir un sensor que tenga más o menos el mismo tamaño que los carretes de 35 milímetros, y a este sensor es al que conocemos a día de hoy como sensor full frame, un sensor que equivale más o menos al carrete de 35 milímetros cuando se utilizaban las cámaras de carrete. Pero ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, que es que cuando se crearon las cámaras full frame, lo que es el costo para crear el sensor era bastante caro, era muy costoso. Entonces lo que pensaron es que esto nos va a limitar muchísimo en las ventas, a lo mejor no compran mucho y tenemos que incentivar a que la gente se pase de carrete a cámara digital. ¿Qué podríamos hacer? Entonces rebajaron básicamente el costo y crearon el sensor APS-C, que básicamente lo que hicieron era coger el sensor full frame, recortarlo, hacerlo más pequeño, y de hecho hay algunos sitios en los cuales el sensor APS-C se llama de hecho sensor crop sensor o también como sensor recortado. Y es que aparte de recortar en el sensor para que sea la cámara un poco más económica, también recortaron en otras cosas como por ejemplo las prestaciones de la cámara. Por ejemplo, el tema del autofoco o los puntos de enfoque, o tema de que tenga más sensibilidad ISO, etcétera, etcétera, etcétera. Son parámetros o prestaciones que se le fueron reduciendo a las cámaras más económicas, básicamente pues para reducir el precio y para crear esa distinción entre cámaras con mejores prestaciones y cámaras que eran un poquito menos. Y básicamente por eso que ahora tenemos esos escalones de cámara de principiante, cámara de semiprofesional, cámara profesional y cámara muy profesional. Entonces la diferencia al final del día ya no es en el sensor, sino en las prestaciones, porque cuando uno se compra una cámara APS-C de principiante tiene una serie de prestaciones. Si quieres un poquito más, la siguiente categoría sigue siendo un sensor APS-C con un poco mejor de prestaciones. Luego cuando vuelves a subir, ya te encuentras mejores prestaciones, pero cambió el sensor a full frame. Y ahí es donde por qué la gente se confunde de que las cámaras full frame son mejores que los APS-C. Pero no es por el sensor, es por las prestaciones. Sin embargo, después del paso del tiempo y después del paso de los años, se ha trabajado muchísimo en las cámaras APS-C. Y a día de hoy se encuentran cámaras APS-C, como por ejemplo en la gama de Sony, en la cual no tienen nada que envidiar en términos de prestaciones a una cámara full frame, dejando solamente como diferencia el sensor. Y ahora, en igualdad de condiciones, con las mismas prestaciones, ¿qué es mejor? ¿Una cámara APS-C o una cámara full frame? Pues muy bien, amigo mío, te explicaré. Al final del día, cuando tú tienes un sensor más grande como es la del full frame, tienes dos ventajas. Básicamente, si comparamos un sensor más grande que el otro, obviamente si usamos un poco la cabeza y viste lo que es el vídeo del triángulo de exposición, sabrás que cuanto más grande sea un sensor, obviamente por lógica más luz va a captar, y cuanto más luz va a captar, tienes más rango dinámico. Bueno, tampoco es mucho, pero hay mejor rendimiento en rango dinámico, mejor sensibilidad ISO, porque captas más luz, obviamente. Como tienes más luz, consigues un poco más de color.
o más profundidad en los colores. Así que básicamente esa es la diferencia principal entre el sensor full frame y el APS-C. El APS-C, como es más pequeño, se ve limitado en eso. Sin embargo, hay ciertas características de los sensores APS-C que son muy buenos dependiendo del tipo de fotografía que hace. Y es que dime el tipo de fotografía que hace y te diré qué sensor te puede venir bien. Por ejemplo, los sensores full frame, como tienen mejores profundidades de los colores o mejor rango dinámico, te puede venir bien quizás en algunos aspectos en fotografía, por ejemplo, de paisaje o de retrato, etcétera, etcétera. Mientras tanto, los sensores APS-C te van a ser mejor para otro tipo de fotografía gracias al factor de recorte. Y has escuchado bien. Normalmente, bueno, si no sabes lo que es el factor de recorte, hago una pausa, tienes que verte este vídeo de aquí que te dejo en esa tarjeta. Dentro de ese vídeo no solamente te explico cómo adaptar objetivos antiguos a tu cámara moderna, sino también te explico lo que es el tema del factor de recorte. Así que vete, que ahí te lo explico muy bien. Pero bueno, no voy a ser malo, te lo voy a explicar. Venga, ya está, venga, te lo explico. A ver, rápidamente, ¿qué es el factor de recorte? El factor de recorte es cuando tú utilizas un objetivo que está diseñado para cámaras de 35 mm o full frame en una cámara APS-C. El sensor es más pequeño. Así que, por ejemplo, si tú utilizas una focal, digamos una 50 mm en una APS-C, como ese objetivo está diseñado para que la imagen converja en un cuadrito que mide 35 mm, que es el sensor full frame, en vez de rebotar ahí, que encaja perfectamente en ese cuadrito, pues estás poniéndolo en un cuadrito más pequeño. Entonces, cuando tú lo metes en un cuadrito más pequeño, ¿qué pasa? Que parte de la imagen no se va a ver o no se va a grabar en el sensor, y lo que consigues es un recorte dentro de lo que es la imagen que se ve reflejada gracias a la lente. Entonces básicamente se ha creado un recorte y en vez de como si estuvieras utilizando un 50 mm es como si estuvieras utilizando un 70, 75 más o menos por ahí. Así que en resumen el factor de recorte es ese, que puede ser una desventaja para alguien que hace, por ejemplo, fotografía de retrato, porque si yo pongo en esta APS-C, imagínate que aquí pongo un 50 mm, me sería como un 70. Y si yo tengo aquí al sujeto que quiero fotografiar, en vez de con una full frame estar desde aquí, tendría que alejarme muchísimo más para poder captar la imagen. Pero aún así, para otros tipos de fotografía es una ventaja increíble. Por ejemplo, la fotografía macro, en la cual tú utilizas una lente macro para poder acercarte al sujeto, pues si el sensor encima te ayuda a acercarte más porque tienes el factor de recorte, muchísimo mejor. Luego también tienes, por ejemplo, fotografía como fotografía de animales, ¿no? En lo cual, yo qué sé, tienes que hacerle la fotografía a un león. Pues el tema del sensor recortado te va a ayudar bastante. Así que, por ejemplo, si tú utilizas una lente, ¿qué te digo yo? Un 200 mm en una APS-C, con el factor de recorte vas a conseguir que ese 200 mm tenga muchísimo más alcance en términos de distancia. Y claro, las cosas se van a ver más cercanas a ti y va a ser como que en vez de un 200 mm tengas un... ¿Qué equivale? Es que yo de matemáticas, ¿qué te voy a decir? 200 mm a lo mejor equivaldría... Además de que no pierdes nitidez ni pierdes megapíxeles, porque el sensor de APS-C tiene esos megapíxeles. También es verdad que para cámaras APS-C existen objetivos exclusivos de APS-C, que sirven básicamente para captar, si tienes 50 mm, que en APS-C sea 50 mm. Sin embargo, estos objetivos no se pueden utilizar en las cámaras full frame. Los de full frame sí se pueden utilizar aquí, pero tienes el factor de recorte, pero las de APS-C no se pueden utilizar en las cámaras full frame, porque si la utilizan en una full frame se ve todo viñeteado. Y es que claro, como hemos dicho, el diseño de la lente está hecho para que la imagen converja en un cuadrito de cierto tamaño. El resto, si pones un cuadrito un poco más grande, el resto no va a captar información, por lo cual se queda completamente negro. Que sí que es verdad que hay cámaras full frame que tienen un modo APS-C para que solamente de todo el sensor solamente se utilice del tamaño de una APS-C para utilizar objetivos APS-C. Pero tiene un inconveniente, y es que si el sensor full frame tiene 24 megapíxeles y lo pones en modo APS-C, solo utilizas una parte y en vez de 24 megapíxeles tendrás 12. A diferencia de la APS-C, que la APS-C si tiene 24, es 24 en un sensor más pequeño. Así que en esos términos
estamos hablando de que uno tiene desventaja y el otro no. Ya no es que sean desventajas. A ver, para poneros en contexto, al final no se puede tener todo en la vida. Al final es como si estuvieras jugando a Pokémon rojo o a Pokémon azul, si es que has jugado a Pokémon. En Pokémon rojo te encontrabas unos Pokémon que eran exclusivos de esa versión, que no estaban en el azul, y en el azul te encontrabas otros Pokémon que eran exclusivos de aquí, que no encontrabas en el rojo. ¿Cuál era la única manera para tenerlos a todos? Comprarte una APS-C y comprarte una full frame. Ya no tienes otra manera para poder tenerlo todo. Así que en resumen, ¿qué es mejor, full frame o APS-C? Todo eso va a depender de ti, de lo que necesites y qué tipo de fotografía realizas. Lo que sí está claro es que mucha gente confundía el tema de que full frame es mejor que APS-C simplemente porque las full frame tenían prestaciones superiores que la APS-C, pero hoy en día eso ya se está acabando. Así que nada, espero que el vídeo de hoy te haya gustado y que te haya ayudado. Sobre todo, dale un buen like si ha sido así, compártelo con tus amigos, sobre todo a los amigos que te dicen, no, es que yo me voy a comprar una full frame porque voy a ser mejor fotógrafo con una full frame, y después hace las mismas fotos de fea con una full frame que con una APS-C, porque no se dan cuenta que no es la cámara, sino que es el que está detrás de la cámara. Pero bueno, hay gente que no se entera. Así que nada, suscríbete al canal, muchísimas gracias a los seguidores que se están uniendo últimamente, y nada más, a hacer fotos.